expresaré que te quiero y que bien de adentro todo lo que siento. Atención, mucha atención. Se viene el segundo aniversario del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y fuente de solidaridad con el pueblo salvadoreño. 10 de diciembre, de 2 a 4 p.m., hora de El Salvador. Dedicamos este segundo aniversario al comandante Dimas Rodríguez, caído en combate el 12 de diciembre de 1989, en el marco de la ofensiva Hasta el Tope y Punto, también conocida como ofensiva Fuera los fascistas, Fede Elizabeth vive. Y con él rendiremos homenaje también a todas y todos los veteranos del FMLN y a todas y todos los lisiados de guerra del FMLN, conquistadores de la paz y la democracia en El Salvador, selladas con la sangre de todas y todos los héroes y mártires de la revolución salvadoreña. ¡Te esperamos! ¡Hasta la victoria final! Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Redescubriendo El Salvador desde sus raíces y su gente. Mi nombre es Alonso Acosta del Colectivo Digital de Europa y me acompaña la compañera Isela Sánchez, también del Colectivo Digital de Europa. Y en esta ocasión tenemos el agrado que nos acompañe ya un compañero conocido por esta audiencia, el compañero Jesús Amadeo Martínez, consejero mayor del Consejo Indígena de Centroamérica, SICA, y representante del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño, CECENIS. El tema que vamos a estar desarrollando este día es el impacto del cambio climático en los pueblos indígenas. Así que le vamos a pedir al compañero Amadeo que se presente, para los que no lo conocen, que envíe un saludo a la audiencia y a la militancia del exterior que nos está siguiendo en esta transmisión. Bienvenido, camarada. Muchas gracias, Alfonso, por esta oportunidad nuevamente que nos das a los pueblos indígenas de El Salvador para poder externar nuestras preocupaciones y nuestra situación que estamos viviendo no solamente aquí, sino que a nivel de la región. Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas, a los compañeros y compañeras que están en este momento conectados para conocer la situación de los pueblos indígenas y el cambio climático. Así que un abrazo. Bueno, muchas gracias y bienvenido. Le voy a dar también la palabra ahí a la compañera Isela Sánchez también para que se presente, nos dé un saludo y que comience también a hacer algunas preguntas en torno al tema. Bienvenida, camarada Isela. Sí, gracias, Alonso. Sí, sean todos bienvenidas y bienvenidos a nuestra transmisión de este día. Mi nombre es Isela Sánchez también y pertenezco al colectivo de Europa. Y para entrar en materia sobre el tema que ahora nos reúne, ¿verdad? Quisiera que el compañero Jesús Amadeo nos
nos hable un poco sobre el impacto del cambio climático en los pueblos indígenas. ¿Cuáles son las causas y cuáles los motivos por el abuso en la deforestación, las emisiones de dióxido de carbono de las grandes industrias, ¿verdad? Entonces, para que nos diga un poco cómo está la situación en ese sentido en El Salvador. Sí, muchas gracias, hermana. Bueno, yo creo que los más afectados en esta situación del cambio climático somos los pueblos indígenas. Por naturaleza, la madre tierra tiende a ir regenerándose en cada tiempo, cada ciclo. Más sin embargo, por la situación de la voracidad de los empresarios, de las empresas extractivistas, estamos haciendo que lo que suceda tal vez en 50 años, lo estamos haciendo que suceda en 3, 4, 5 años. Estamos llevando a este país y al mundo entero a una situación de un punto, como dicen los hermanos de la Amazonía, no retornable, pues. O sea, es una situación que no solo a los pueblos indígenas nos afecta, sino que ustedes pueden ver cuando el cambio climático, los efectos que trae es la elevación de temperaturas, las tormentas vienen más fuertes, ¿vea? Como esas huracanes y todo eso que nos ha afectado en Centroamérica, este aumento de las sequías también, el aumento del nivel del océano, ¿vea? Y asimismo toda la biodiversidad y las especies que están allí desaparecen. La escasez de alimentos, ¿vea? Porque con ella se trae la escasez de alimentos y por ende la salud de los pueblos, ¿vea? Tanto indígenas como no indígenas, se ve afectada, pues. Y eso hace una pobreza extrema y desplazamientos también, pues lugares que ya no se pueden cultivar por la falta de agua o mucha agua, pues entonces es una situación que si no se regula, pues si no se toma en cuenta los conocimientos y saberes de los pueblos indígenas, yo creo de que no vamos a tener ese punto de retorno, ¿verdad? Sino que vamos a ir agravando más la situación y con ello exterminando toda la especie humana, pues, del mundo. Camarada Jesús Amadeo, bueno, antes de continuar, quisiera también aprovechar el espacio para enviar un fraternal y revolucionario saludo al movimiento sindical en el Día del Sindicalista Salvadoreño. Este día se conmemora el Día del Sindicalista Salvadoreño en honor o homenaje a la compañera Febe Elizabeth Velázquez, que cayó junto a una cantidad de compañeros, creo que fueron 11 compañeros que fueron cruelmente asesinados por una bomba, el atentado terrorista, que fue también el preludio de una campaña o una ofensiva que se le dio el nombre de Hasta el tope y punto, o Fuera los fascistas, Febe Elizabeth vive. Quiero enviar ese homenaje y ese saludo a todos los sindicalistas. Pero también un acontecimiento que nos ha también dejado muy emocionados este fin de semana, Amadeo, y es el triunfo de Lula en Brasil, que también sin duda tendrá también impacto en las políticas ambientalistas, ya que tú decías también que los hermanos de la Amazonía hablan de los puntos de no retorno, que no hay puntos de no retorno. Si nosotros seguimos destruyendo el ambiente, como lo han estado haciendo en estas últimos años en Brasil más que todo, ahora se ve quizás una esperanza, porque también es importante cuadrar un poco cuáles son las obligaciones de los gobiernos, cuáles son las responsabilidades que tenemos como ciudadanos y cuáles son las instituciones que velan porque el ambiente no se siga deteriorando del cambio climático, porque los impactos son crueles, más que todo en las zonas vulnerables. ¿Qué nos puedes decir del contexto? Bueno, primero, como tú decías, felicitar a nuestros hermanos y hermanas sindicalistas en El Salvador. Yo creo de que es una lucha que todavía es legítima, más ahora, es legítima esa lucha. Sin los sindicalistas creo de que
hay muchos derechos también que se vulneran pues a los obreros y a las obreras. Pero yo creo de que esa reivindicación es muy justa y hay que seguir pues en esa dinámica de la defensa de esos derechos. Mira, yo creo de que todos estamos alegres con el gane de Lula, pues. Cuando te digo todos, también los pueblos indígenas, pues. Porque una de las cosas, como hablaba de la Amazonía, ¿te acuerdas de aquellas grandes quemas que habían? Pues era una situación que premeditada pues por las grandes empresas extractivistas pues para luego tomarse todas esas, no importándole de que allí a veces habían pueblos no contactados que también morían pues en esas quemas, pues pueblos indígenas, hermanos y hermanas indígenas que quedaron ahí también calcinados por esa situación que se dio en esas quemas que se hicieron. Pues Lula sí ha tenido, yo creo, a bien de incorporar en su discurso y en el accionar también a los pueblos indígenas. Pues tenemos varios hermanos y hermanas que han quedado como diputados, pues, y eso creo que es bueno, pues, por la misma situación de la protección de la Amazonía, pues. Creo que es una de las cosas que también él en su agenda lleva eso, pues, de apoyar, ¿verdad?, y acompañar las luchas de los pueblos indígenas, pues, y con ello proteger la Amazonía. Cuando me hablabas de que quiénes son los responsables, pues aquí, claro, vean, los responsables de hacer este cambio drástico, pues para que el cambio climático no nos siga afectando, son los gobiernos, pues, por supuesto que son los gobiernos. Y más aquellos que los gobiernos, vean, como Estados Unidos, Rusia y otros que emiten, pues, muchos gases que nos vienen y provocan toda esta situación, pues. Pero bien, yo creo de que en este contexto también que se ha dado pues a nivel de la región, debe de esta coyuntura que se está dando debe de aprovecharse, pues, porque si tú ves, Suramérica está retomando nuevamente, vea, el camino hacia una cuestión de que la izquierda se posicione, pues, y eso yo creo que es bueno, pues lo estamos viendo en Colombia. En Colombia también hay hermanos y hermanas indígenas, pues, que son ahora senadores, pues. Es más, me he dado cuenta también que hermanos de la ONIC, pues, de la Organización Más Fuerte de Colombia, son partes también de los asesores también para no tener esa situación de confrontamiento también en esa zona también de ahí de Colombia, pues. Y así te puedo mencionar en varios países de Sudamérica, creo de que se está retomando. Y algo peculiar es eso, pues el involucramiento ya de los pueblos indígenas en estas luchas mismas, pues. Entonces yo creo de que eso debe de servir de ejemplo, pues, para que en Centroamérica, Mesoamérica, se vuelva a retomar esa lucha legítima, ¿verdad?, de los pueblos, pero también ver hacia atrás los errores que se cometieron para poder caminar juntos y así fortalecer, pues, ¿verdad?, una lucha que sea legítima y sacar a nuestros pueblos. Pues tú ves cómo estamos ahora en Mesoamérica, una situación que estamos aquí en El Salvador, pues la pobreza, cómo se está recrudeciendo, pues. Entonces son de las cosas que yo creo de que tenemos que ir retomando, pues todos, desde cualquier trinchera, pero ir retomando lo que nos ayude para la liberación de estos pueblos, como lo está haciendo ya Sudamérica, que yo creo de que es un ejemplo a seguir tomando. Así es. Bueno, sí, yo no sé si lo dije antes, pero felicitar al pueblo brasileño y quizás no solamente al pueblo brasileño, o sea, ellos fueron los protagonistas de este acontecimiento, pero yo creo que debemos de felicitarnos todos los latinoamericanos porque el rompecabezas se va armando ya con varios gobiernos progresistas de izquierda que sí tienen otra visión de lo que es la vida, porque al final es la vida la que nosotros defendemos. Y en esto los pueblos indígenas han sido lamentablemente los más golpeados por ese capitalismo voraz, que lo que va es detrás de los recursos naturales sin importar todo el desastre que van dejando detrás.
O sea, porque la vida de nuestros pueblos indígenas para ellos no tiene mayor valor si no la están explotando como fuerza de trabajo. O sea, porque ya lo que a ellos les interesa es los recursos naturales, los minerales para la gran industria y se genera aquella, como dijéramos, aquel absurdo que decía Eduardo Galeano, que los países más ricos son los más pobres. Los países más ricos en minerales, en toda la materia prima para los países industrializados son los que van quedando más pobres por la devastación. Entonces, decir de que cuando yo creo que, no sé si fuiste tú, yo creo que fuiste tú lo que dijiste en un programa anterior, de que cuando se habla de la lucha ambientalista, en realidad no se está hablando de una lucha aislada, sino que es de la lucha de los pueblos indígenas, defendiendo la vida de la Pachamama, defendiendo la vida también de los pueblos mismos. ¿Cómo se organiza esta lucha, digamos, de resistencia de los pueblos indígenas ante esta amenaza voraz que la sociedad civilizada, entre comillas, no toma conciencia que estamos labrando nuestra propia tumba? Sí, yo creo, bueno, la lucha comienza desde el territorio, desde la resistencia del territorio. Luego, como te decía, yo creo que las luchas también se dan con las alianzas, como lo estás viendo pues en Sudamérica, con las alianzas de los hermanos ecologistas, campesinos, afrodescendientes y todo eso, porque nosotros consideramos como pueblos indígenas que somos más fuertes si estamos unidos, y ahí entramos todos, ¿verdad? Los que quieran acompañar el esfuerzo también de los pueblos indígenas. Venimos nosotros, como te decía, desde el territorio a lo nacional y a lo internacional. En lo internacional nosotros tenemos hermanos y hermanas que van a esas reuniones de las COP, ¿verdad? Que has oído mencionar, ¿verdad? La conferencia de las partes, donde se reúnen los ministros de medio ambiente, ¿verdad? Los gobiernos, para ver la situación y ahí tomar acuerdos sobre estos grandes temas, pues como eso es el cambio climático. Oye, va a haber uno allá en Egipto, pues, ¿verdad? Del 6 al 18 de noviembre, ¿verdad? Donde van a ver cómo realmente si ha avanzado o no ha avanzado. Hay gobiernos amigos, pues, ¿verdad? Hay gobiernos amigos que acompañan las propuestas de los pueblos indígenas. Me atrevo a decirte que ahora vamos a tener mucho más gobiernos amigos en Sudamérica, ¿verdad? Porque siempre ha estado Bolivia, pues, al frente de apoyar las propuestas de nosotros, México, ¿verdad? Y otros gobiernos que se suman, pues, a que las propuestas que como pueblos indígenas presentamos sean tomadas en cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? De que nosotros la resistencia se hace a todos los niveles. Por eso te digo que hay diferentes trincheras, pues. Lastimosamente, a veces nos ha tocado, como tú dices, la peor parte, pues. Porque últimamente, claro, hoy ya las cosas están cambiando en Colombia, pero donde hemos tenido en Latinoamérica más muertes por la defensa de la tierra, por la defensa de los ríos, por la defensa de la diversidad, de la defensa de los bosques, ha sido en Colombia, donde muchos hermanos y hermanas indígenas han ofrendado su vida para poder que se respete, pues, la vida misma, pues, de las comunidades indígenas. Ha habido desplazamiento también forzoso, pues, porque cuando entran las industrias extractivas van acompañadas, en ese momento van acompañadas hasta del mismo ejército, pues, para poder desplazar a las hermanas y hermanos de sus lugares de origen. Entonces, esto nos lleva, pues, a una situación alarmante y a poner demandas a nivel internacional. En el 2015, en la COP de París, ¿verdad? Hicimos propuestas para que se tomara en cuenta en estos escenarios los derechos de los pueblos indígenas y tomando como base lo que es la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. ¿Verdad? Y además de eso, que como ahí está plasmado los conocimientos y saberes, que se respetaran los conocimientos y saberes, pues, de los pueblos indígenas. Más sin embargo, pues sí, al menos se mencionó, ¿verdad? Los
conocimientos y saberes de los pueblos indígenas, pero no así se tomó en cuenta todo el articulado que nosotros presentamos. Pues se instalaba una plataforma allí de pueblos indígenas, que es la que le está dando seguimiento ahora a todo lo que se refiere a las COP de cambio climático. Entonces, hemos tratado de buscar cómo empatar lo que desde el territorio sucede para trasladarlo también a lo internacional. Porque muchas veces los gobiernos solamente reaccionan si tienen todo también una campaña a nivel internacional de defensa que apoyan las propuestas de los pueblos indígenas. Más sin embargo, yo creo de que en esta COP se lleva también todo un planteamiento, un posicionamiento sobre derechos mismos y reivindicaciones de los pueblos indígenas. Y estoy seguro que con estos cambios que se han dado en Sudamérica, vamos a ir ganando espacios también nosotros como pueblos indígenas. Por eso volvemos ahora, pues muchas hermanas y hermanos que se han involucrado ya no desde afuera están apoyando, sino que se han involucrado también en el quehacer político de cada uno de los países para ser parte misma de lo que las asambleas, son senadores, algunos ahí en Colombia, pues, y otros ahora como diputados en Brasil, pues, que esperamos, pues, nosotros también, que los que están allí y nos van a representar, también no se les vaya a olvidar, pues, el hecho de que ya han llegado con el apoyo de los pueblos indígenas, de las estructuras propias de los pueblos indígenas, que esto permita también la reivindicación de nuestros derechos a nivel de la región. Excelente, camarada Amadeo. Realmente esto es una lucha muy compleja, es una lucha muy también profunda, porque, digamos, nosotros, y hay que decirlo con todas sus letras, aquí el enemigo de la humanidad es el capitalismo, un sistema que está basado simplemente en la explotación, en la creación de la riqueza más allá de la vida. O sea, ellos se garantizan la vida de lo que son los explotadores, no solamente de la fuerza de trabajo de la humanidad, sino que también de todos los recursos naturales del planeta. Entonces, y eso, hay grandes intereses que no se pueden combatir de otra manera más que teniendo el poder político para poder tener también control del poder económico. Lamentablemente, el poder económico todavía es demasiado fuerte que controla los poderes políticos. Entonces, y ahí donde está el reto, digamos, ahí donde está el reto. Yo por lo menos tengo mucha esperanza en lo que es la integridad indígena. O sea, porque la integridad indígena, o sea, representa un valor superior, por decirlo así, de lo que son los valores de la civilización burguesa, porque está basada más en derechos civiles, más en bienestar social, pero no está pegada a lo que es la armonía de la vida con la madre naturaleza, que eso es lo que yo así lo entiendo, de que los pueblos indígenas, ese es el punto de partida de toda la existencia, de todo el accionar, de toda la cosmología gira en torno a la vida del planeta. Entonces, no puede ser de otra manera de quedar una lucha política, y esa lucha política necesariamente tiene que ser de izquierda y tiene que ser socialista, porque no puede ser capitalista. Sin embargo, creo yo de que este es un tema bastante difícil en parte, digerirlo, o sea, porque hay que entender qué es lo que estamos diciendo. Ustedes tienen una, digamos, una forma de vida que se asemeja con lo que sería el pensamiento socialista científico, digamos. Pero ustedes lo hacen de una manera natural porque esa es la cultura, ese ha sido el desarrollo de los pueblos indígenas, vivir en comunidad. Entonces, pero esto se enfrenta a un gran peligro, y no, o sea, tú lo estabas diciendo, muchos activistas, defensores del medio ambiente, que se podría parecer una cosa como una lucha atomizada, por decirlo así, porque no es una lucha aislada, es la lucha por la vida. Tenemos el caso de Berta Cáceres en Honduras, tenemos
tantos compañeros que han muerto en El Salvador incluso, que son defensores del ambiente, pero están defendiendo la vida de los pueblos. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes yo sé que que tú, digamos, has sido un luchador, incluso quiero aprovechar este momento para enviar un gran abrazo a todos nuestros hermanos veteranos y veteranas, lisiados y lisiadas, porque fueron ellos los constructores de un espacio democrático, un espacio de paz que nos permitiera ir dando esas batallas políticas por la transformación social. Así que en el contexto de que este día es el punto de partida de la ofensiva del 89 que marcó ese quiebre. ¿Qué nos puedes decir tú con respecto a eso? ¿Cómo los pueblos indígenas lo discuten no de manera aislada, sino que de manera sistematizada, por así decirlo, como pueblos indígenas de la transformación social? Porque ya tú lo estabas diciendo, ustedes buscan la participación política, pero tú pedías también de que ojalá que no se les olvide. O sea, yo creo que ese es el reto. O sea, es porque no van ahí por un interés personal, sino que llevan un mandato del pueblo a que vayan a hacer la política que el pueblo que los eligió les está pidiendo. Sí, como tú dices, dar esos pasos son pasos bien delicados, pues, pero hay que darlos. Porque consideramos de que a veces desde afuera no podemos hacer mucho, sino que hay que estar dentro de las estructuras mismas del Estado para poder hacer transformaciones también. Claro, por eso decía de que no se les olvide, porque el hecho es de tener una conexión siempre con las comunidades, pues, y es lo que a veces a muchos gobiernos se les olvidó, llegar al poder y se olvidan de las comunidades, y ahí es donde vienen las situaciones de retraso, pues se podría decir, en toda esa lucha que, como bien dices tú, yo vengo de ¿cómo se llama? Desde los 14 años, pues, en esto, pues, fui de los que estuvimos en el MERS, en el Movimiento Estudiantil Revolucionario Secundario, y así fuimos pasando varios etapas, pues, hasta llegar a las FPL, pues. Entonces, pero son cuestiones que realmente, y después de los acuerdos de paz, nos dijimos nosotros, bueno, porque muchos hermanos y hermanas indígenas estuvieron, y aquí te puedo decir, estuvieron en los dos bandos, pues, unos estuvieron como soldados y otros también como guerrilleros, pues. Entonces, pero vieras qué duro es cuando también en los acuerdos de paz no se tomó en cuenta a los pueblos indígenas, no se menciona a los pueblos indígenas ahí. Entonces son de las cosas que yo creo de que tenemos que ir viendo cómo en estas transformaciones que se hacen, tal vez no es la palabra incluyente, pues, porque eso es llevarnos al mismo sistema, pues, pero sí tener una cuestión de armonización, pues, para que todos los sectores que hemos estado involucrados aparezcamos, pues, en esos esfuerzos. Y en cuanto a esto de cómo se ve la cuestión de los avances que podemos tener, yo creo de que las transformaciones, si bien lo dices tú, se hacen desde las comunidades, pues. Difícilmente se va a hacer desde una cúpula, desde los escritorios, sino que es desde el territorio. Pues yo creo de que si tú ves Lula, pues el trabajo, pues allí fue el pueblo, pues el que lo llevó nuevamente a la victoria. Entonces yo creo de que estos gobiernos nos están dando luces a nosotros para volver a retomar todos aquellos principios, ¿verdad? Principios que se construyeron, que no están alejados los principios a veces. Como tú dices, los pueblos indígenas no están alejados, pues tampoco de eso, pues. Porque ¿cuál es la cosmovisión, la cosmogonía de los pueblos indígenas? Es el equilibrio del hombre y la mujer con la naturaleza. ¿Ve? Cuando tú ves eso, ¿ve? Esas palabras cortas, pero ahí te implican muchas cosas, pues el arraigo del territorio, pues la defensa misma, pues de los ríos, la defensa misma de la biodiversidad. Entonces, eso yo creo de que ha sido, pues aquí vos te acuerdas, pues, cuáles han sido los levantamientos que se han tenido. Es por la defensa de la tierra, pues. Es por la expropiación de las tierras. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que elevó también los 12 años de guerra? Pues? La misma cuestión de injusticia, pues.
Vea, la misma situación también de desplazamiento, pues, de los hermanos campesinos e indígenas, pues. Entonces hubo toda una cuestiones que dieron pie a que todo eso fuera legítimo, pues. Muchos hoy quieren quitar, pues, y decir que eso, borrar el pasado, pero no, esa lucha fue legítima, si no, no estuviéramos platicando nosotros aquí. O sea, esto es efecto de todo eso, pues, de todas esas luchas que se hizo, de todos esos hermanos y hermanas que cayeron para que nosotros pudiéramos estar hablando, pues. Entonces yo creo de que la lucha de los pueblos indígenas también es una lucha legítima que va mucho más allá, como tú decías, de una cuestión también partidaria, porque decirlo, pues, porque es una cuestión que se lleva de forma. Alguien me decía un día de esto, mire, y ustedes son defensores de derechos humanos, por naturaleza siempre somos defensores de derechos humanos, pues. Por naturaleza, pues, porque siempre se ha defendido a la tierra, siempre se ha defendido lo que es nuestra vida, pues, vea, los bosques, la biodiversidad, los ríos, entonces, y por eso han muerto muchas hermanas y hermanos a nivel de el mundo, ¿verdad? Porque no solamente aquí se ha dado eso, sino que es a nivel del mundo. Así que con esto te quiero decir que sí, ¿verdad? Los principios yo creo de que son principios de que son semejantes, pues, en cuanto a la lucha misma que podemos realizar. Así es, camarada. Bueno, tenemos aquí también la compañera Isela Sánchez y le vamos a dar ahí también la palabra para que tal vez si tiene alguna pregunta o si ha leído los mensajes, si hay alguna pregunta ahí de la audiencia. Bueno, sí, preguntas no hay de parte de la audiencia, pero sí hay saludos. Dice Amanecer Ranchero, saluda desde Canadá, desde Toronto, Canadá. Miguel Hernández, Miguel Arevalo dice, saludos hermanazo, ¿verdad? Ramón Flores, saludos y de acuerdo con el cuidado al medio ambiente y hoy con el triunfo de Lula en Brasil, habrá una recuperación de la Amazonía. Yair Guevara también saluda desde Denver, Colorado. Hugo García de acá de Estocolmo, saludos y adelante redescubriendo nuestras raíces desde Estocolmo, Suecia, nos dice. Yo sí tengo una pregunta para el compañero Jesús Amadeo. Desde su punto de vista, yo pienso que hay dos grandes retos, ¿verdad? El reto que los gobiernos deben, ¿cuál es el papel? ¿Qué es lo que deben de los gobiernos de hacer para preservar, para proteger al planeta y para proteger la vida? Y el otro reto es nosotros, los ciudadanos, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestro papel? Así que son dos preguntas importantes, ¿verdad? De analizarlas, de conversarlas, Jesús. Gracias, compañera. Sí, yo creo que, como decía al principio, los responsables de detener esto son los gobiernos, pues. Porque son las industrias extractivas, llamémosles petroleras, llamémosles mineras, son las que vienen ¿cómo se llama? Nuestros territorios, pues, ¿verdad? Y hoy que se une también la cuestión de lo que es lo ilegal, pues, que se está dando en nuestra Amazonía, pues, donde ¿cómo se llama? El narcotráfico también es uno de los aspectos que está golpeando, pues, y eso estamos viéndolo a nivel de toda Latinoamérica, pues, donde están incursionando y a veces, como lo decía anteriormente, esto es con el aval de los mismos gobiernos, pues, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible de que a hermanos y a hermanas se llegue hasta con el ejército a desplazarlos, ¿verdad? Y las industrias extractivas son las que van, ¿verdad? Detrás, ¿verdad? Instalando sus empresas. En las COP, precisamente para eso es, las conferencias de las partes que se están haciendo cada año, pues, que nosotros a veces decimos, bueno, ya, ¿para qué ir a esas? Pero más sin embargo hay que hacerlo, pues, porque de otra manera no visibilizamos también el trabajo territorial. Ahí es donde se reúnen los gobiernos, pues, y es donde ven las agendas climáticas, ¿verdad? De los países y del mundo, pues, donde se toman decisiones, pues, si se va a reducir, pues, cómo se va a detener todo el extractivismo, pero más sin embargo lo que dice el hermano Alonso es el hecho de que
vale más la cuestión comercial, capitalista, viéndolo desde ese punto de vista, que la vida de las personas, pues. O sea, se sobrepone, pues, la voracidad del capitalismo sobre la vida de las personas. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo de que, y volviendo, pues, a los gobiernos que están en Sudamérica, esperamos, pues, que eso haya un cambio radical, pues, en cuanto a esa visión que se tiene, porque veámoslo en cada uno de los países. Aquí en El Salvador, pues, como por un lado se están dando permisos para más, hacer más viviendas, hacer, ¿cómo se llama?, represas y todo eso. Entonces, eso realmente daña lo que es el medio ambiente, ¿verdad? ¿Y quiénes son los responsables? Los gobiernos de tomar esos permisos a través de sus ministerios, pues, en cada uno de los países, ¿verdad? Entonces, ese es el principal. Nosotros ¿qué es lo que tenemos que hacer? No apoyar también, ¿verdad?, el hecho de estar consumiendo muchas cuestiones de plástico, cosas que eso también deterioran, pues. Entonces, podemos hacer algo, sí, ¿verdad? Pero nosotros también como ciudadanos, pues, buscar una manera más armónica de poder llevar también nuestros alimentos. Pues antes ustedes se acuerdan de que eran bolsas, no se utilizaban esas bolsas plásticas en los súper, pues, sino que cada quien llevaba su cesta, o como cuando se iba al mercado, pues, y que eran de yute, pues, no eran de plástico, pues. Pero más sin embargo, yo creo que hay que dar una mirada hacia atrás también con todas aquellas cosas que nosotros se vivía, pues, en las comunidades, pues, con una armonía más con la naturaleza, ¿verdad? Pero quiero repetir esto: eso es poco o nada a lo que los gobiernos pueden hacer, porque el principal destructor, ¿verdad?, de la vida están siendo los gobiernos, y los gobiernos industrializados, que no les está importando seguir ellos por la cuestión de tener más capital, y a veces le tiran la pelota a los países como nosotros para que podamos sostener. Y por eso muchos programas como Red Plus, ¿verdad?, como otros, para que sembremos árboles, que esto y lo otro, ¿verdad?, para poder nosotros sostener esos países industrializados. No, yo creo de que aquí lo que tenemos que hacer es, yo creo que tiene que ir de la mano con los gobiernos que ahora han ganado, pues, es hacer un cambio, ¿verdad?, estructural, ¿verdad?, en cada uno de los países, para cambiar esa visión que tenemos de la vida. Y hablo de la vida, pues, no del consumismo, de la vida misma, pues, porque a veces tenemos una visión errada de lo que es la vida, pues. Y nosotros lo decíamos, pues, la visión de los pueblos indígenas no es ese desarrollo, entre comillas, de hacer carreteras y todo eso, que también las carreteras, ¿qué es lo que provocan? Pues secan los mantos acuíferos, pues, ¿verdad? También son ríos, pues, y eso lo podemos ver ahora aquí en El Salvador. Mira cuánta inundación, pues, porque no hay tierra que absorba el agua, pues. Entonces ahí viene todo ese montón de ríos a parar a las comunidades y a todo eso, que provoca un montón de situaciones. Entonces yo creo de que cambiar también la forma y que dicen, entre comillas, de desarrollo, pues, que para los pueblos indígenas el desarrollo es otro, ¿verdad?, que es ya lo decía, es la cuestión armónica, ¿verdad?, entre el hombre y la mujer y la naturaleza. Muchas gracias, compañero Amadeo. Sí, yo quisiera, bueno, un poco en la ruta de la pregunta que hacía la compañera Isela. Bueno, tú lo estabas diciendo, de que los responsables o los que pueden hacer, yo diría que los que pueden hacer, porque si uno parte del principio de que son los pueblos los que eligen los gobiernos, porque los gobiernos deben ser la representación del pueblo en los organismos de administración. O sea, lamentablemente, digamos, el capitalismo es tan astuto con todo su con todo su bagaje histórico, digamos, y todas sus artimañas para mantenerse en el poder, usufructuando todos los recursos. Entonces, genera unas grandes maniobras políticas, demagógicas, para mantenerse en el poder con caretas, digamos. Y el pueblo va engañado a elegir a sus propios verdugos.
Entonces, yo creo que por ahí debe de comenzar quizás, o sea, una responsabilidad mutua. O sea, los pueblos deben elegir gobiernos que se parezcan a ellos y gobiernos que no sean sedes de poder, sino que sean delegados que vayan a ejercer el poder del pueblo que los eligió. O sea, porque eso es mandar obedeciendo. Eso es un principio de los pueblos indígenas. O sea, mandar obedeciendo. O sea, no todos pueden estar administrando, pero lo que están administrando lo que se decidió en los territorios, en las comunidades. Entonces, yo creo que ese es el gran reto, el deber de la ciudadanía es, bueno, aprender cómo funciona la forma de gobierno que se tiene y cómo llegar a ser gobierno para tener el poder político que permite también ir haciendo las reformas necesarias, porque tú decías, la tierra, por ejemplo, la relación de los pueblos indígenas con la tierra es sagrada. Pero ¿por qué han sido despojados los pueblos indígenas de sus tierras? Ah, precisamente por la voracidad del sistema económico impuesto. Entonces, y de esto nadie quiere hablar. O sea, incluso yo he escuchado sectores incluso que se dicen de izquierda que dicen, ¿para qué estar hablando del colonialismo? ¿Para qué estar hablando de, o sea, eso de la invasión española? Si eso fue hace mucho tiempo. Pero no se dan cuenta que esa es la causa de los efectos que ahora tenemos. Y nosotros no podemos estar combatiendo los efectos sin combatir la causa. Eso es como estar queriendo limpiar un río sucio y no le quitamos la basura que le tiran al río. Entonces, creo yo de que el reto es, primero, de la sociedad que tome conciencia del deber ser de un ciudadano en armonía con la vida. O sea, porque de lo contrario nos convertimos nosotros en arquitectos de la muerte, porque estamos en esa lucha por la sobrevivencia. No nos importa que se muera el vecino, que se muera el prójimo, con tal de que yo me salve. Eso no es, digamos, eso no es humano, eso es la deshumanización. Incluso ni los animales tienen esa conducta, porque los animales, al no tener ellos raciocinio, sino que lo que tienen son emociones, lo que tienen es las necesidades básicas que tiene cualquier ser vivo, hasta ellos tienen empatía. Hasta ellos tienen empatía. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a permitir, teniendo raciocinio, que nos arrebaten la empatía y seamos indolentes con el sufrimiento de nuestros hermanos que están viviendo miseria, pobreza, están viviendo una vulnerabilidad creada por la avaricia del hombre? Entonces yo creo que por ahí va, digamos, el mensaje de cómo hacer que nuestra sociedad tome conciencia de que los gobiernos deben ser órganos administrativos de la sociedad para administrar los recursos y los bienes públicos. Entonces, no para estar en contra del pueblo que lo eligió. O sea, como estamos viendo ahora, que muchos gobiernos llegan con un discurso y hacen otro. Entonces, yo por eso me alegro muchísimo de que ahora en América Latina, y quiero aprovechar también el espacio para hacer un anuncio de que mañana a la 1 de la tarde, hora de El Salvador, vamos a tener un programa especial sobre el triunfo de Lula en Brasil. Vamos a tener al compañero Marco Cónsulo, que es el coordinador del grupo de trabajo del Partido de la Izquierda Europea sobre América Latina y el Caribe, y que es miembro también del Consejo Ejecutivo del Partido de la Izquierda Europea. El compañero Marco Cónsulo es italiano del Partido de la Refundación Comunista. Así que vamos a estar hablando de eso, de la importancia que tiene el triunfo de Lula en Brasil para América Latina comparado con el retroceso que está viviendo Europa hacia gobiernos fascistas. Así que ese va a ser el tema de mañana. Pero, camarada Amadeo, yo quisiera que me dieras una reflexión en torno a lo que hemos hablado y si pudieras tocar un poquito también el convenio 169, que yo sé que El Salvador lo ratificó o lo firmó, pero, o sea, no se está aplicando, se está, digamos, dejando completamente de lado ese derecho que tienen los pueblos indígenas incluso a la tierra y a su cultura. Ya para ir, digamos, cerrando, porque el tiempo también se nos va acabando, pero si puedes hacer una reflexión, 10 minutos. Mira, primero
cuando te hablaba sobre que estos gobiernos tienen que tener otro enfoque de la vida y hacer refundación, yo creo de que una de lo principal que se debe de cambios que deben tener los países es la educación. ¿Por qué te lo digo? A nosotros en las universidades nos forman, te voy a hablar de la abogacía, nos forman para ser mercantilistas de la profesión, no para ser solidarios de la profesión, con la profesión. Nos enseñan a ser arribistas, a ser egoístas y a ser individualistas, ¿ya? Entonces, si desde la formación, desde pequeño, se nos da esa formación, entonces como adultos, ¿qué podemos ofrecerle a la sociedad? Allá tal vez por los mismos principios que nos inculcaron nuestros abuelos, nuestros padres, es que muchas veces tomamos conciencia y hemos querido hacer transformaciones en cada uno de los países. Pero no es así por la educación, y por eso hablo de refundación. Lo otro es de que aquí no se han ni firmado, mi hermano, el convenio 169. No lo tenemos ni firmado para ser ratificado. Yo creo que lo habían firmado. No, es que hubo un intento en el gobierno anterior que se firmara, pues. Pero no sé qué pasó. Son de las deudas que han quedado, pues. No sé qué pasó que al final nos dijeron que no lo iban a firmar. Y solo hicieron en los ministerios preguntaron a todos los ministerios si era constitucional o iba a ser inconstitucional el firmar ese convenio. Nosotros fuimos y les dijimos que no, pues que no reñía es más, fortalecía pues aún los principios mismos del partido que estaba en ese momento en el poder. Pero más sin embargo no se tomó en cuenta esa reflexión que nosotros les hicimos, pues entonces ahora yo creo de que vemos más lejos pues esa firma, pues, porque uno de los aspectos que el convenio 169 es sobre la devolución de las tierras, pues, comunales y ejidales que se quitaron a nuestros abuelos y abuelas, pues. Entonces eso creo de que es la espina, pues, que hay y difícil, pues, solamente que volvamos a tener un gobierno que realmente pueda tener y comprender también, pues, porque muchas veces el problema es de que nos cegamos con varias cuestiones, varias temáticas que no entendemos a veces el discurso que se viene dando, pues, y desde los diferentes sectores, hables de las reivindicaciones, más bien dichas, pues, de los diferentes sectores, y ahí vemos las consecuencias, pues, de los ambientalistas y todo eso. Si en su momento las leyes hubieran, ¿cómo se llama? Como esto del convenio, que es el ejecutivo, pues, el que lo firma, pues, y luego después es la asamblea la que lo ratifica. Entonces yo creo que como pueblos indígenas tuviéramos ya un documento vinculante, pues, porque es vinculante. Pues un convenio todos lo sabemos que está aún arriba de lo que es la misma Constitución. ¿Vea? Entonces, hoy estamos con lo de la ley secundaria, pues estamos luchando con la ley secundaria para ver si esta ley pueda, ¿cómo se llama? Darnos luces, pues, de esas reivindicaciones, ¿vea? Que como pueblos indígenas tenemos. Los países que no han firmado ni ratificado en Mesoamérica es Panamá, El Salvador y Belice, que son países que todavía no lo han ratificado. De ahí los demás países sí han, ¿cómo se llama? Tienen legislación aún, pues, como el mismo Nicaragua, que ustedes conocen de que allá hay hasta tierras autónomas, pues, de los pueblos indígenas, pues, tienen la zona del Atlántico, porque tiene autonomía, pues, su propio gobierno, pues, tenemos en algunos lugares también que en mismo Guatemala, pues, tenemos muchos alcaldes indígenas, pues, que son, y ahí ves que si un alcalde se porta mal, el pueblo lo llega a sacar y le pone sus penitencias, pues, ahí en el público, pues. Entonces, son de las cosas que yo creo de que, y que se ha criticado mucho, pues se ha criticado mucho el derecho indígena, pues porque el derecho indígena no es que te va a mandar a prisión, ¿verdad? No es que te va con la pena de muerte, pues no es eso, pues, sino que el derecho indígena es una cuestión moral, ¿verdad? Una cuestión más moral
como antes, pues, que si alguien se robaba una gallina, lo andaban en todo el pueblo con la gallina, pues hasta que la entregaba a quien se la había robado, pues, ¿me entendés? Entonces son cuestiones, pues, que se daban, pues, pero por eso te digo, es una cuestión que pegaba más en la cuestión moral, pues, ¿verdad? Y una cuestión de ética para los pueblos indígenas. Te estoy hablando desde el aspecto de pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces, y ahora, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues, ¿me entendés? Con tanta situación que se está dando a nivel del mundo, yo creo de que nosotros también nos estamos replanteando como pueblos indígenas todo en una plataforma que nos permita hacer todo un cabildeo hoy en esta COP27 que se va a dar a elegir con estos gobiernos que son amigos, pues porque sí, son gobiernos amigos, ¿verdad? Que nos permita avanzar a nosotros también con nuestras aspiraciones de reivindicación de derechos en cada uno de los países de los cuales son parte los mismos gobiernos. Por eso se le llama COP, ¿verdad? Porque son las conferencias de las partes, ¿verdad? Así es que eso, pues, y hacer un llamado, pues, a los hermanos y hermanas a tomar conciencia, pues. Yo creo de que debemos de ser críticos, pues, y no no dejarnos llevar más bien por la cuestión populista, pues, porque a veces lo que impacta el populismo, pues, ¿verdad? Porque no sé qué, cuando vos le preguntás a la gente, ¿y cómo está? No, la situación está bien. Pero ¿y usted qué? No, es que hay que dar más tiempo, porque, checa, decís vos, entonces, ¿en qué estamos? Pues, estamos mal y la gente quiere seguir mal, pues. Entonces yo creo de que debe de haber una masa crítica, pues, pero eso debe de empezar también desde estos programas, pues, estos programas creo que tienen que ayudar a eso, pues, a que la gente, y a expandirlos, pues, a que la gente tenga un criterio propio para poder decidir, pues. Y por eso los pueblos indígenas decimos, bueno, debe de verse la cuestión de autonomía, pues, y de las estructuras propias de nosotros para poder seguir haciendo frente a todas estas situaciones que están dando. Excelente, muchísimas gracias, camarada Amadeo. Bueno, no sé si la compañera Isela tiene alguna pregunta adicional o algún mensaje final ahí para irnos despidiendo también. Sí, bueno, digamos que más que todo es un anuncio. Yair Guevara desde Denver, Colorado, manda un mensaje diciendo que este programa será transmitido a las 9 de la noche, hora de El Salvador, por la radio Vivencias Musicales. Así que para que estén pendientes y lo sintonicen, el que esté interesado en escucharlo. Perfecto. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Nos vamos a ir despidiendo, agradeciendo, por supuesto, la conexión de todos los que han participado, han enviado sus mensajes. Les pedimos que, bueno, compartan. Esta plataforma está llegando a todos los continentes y es la idea de que esta sea la voz de nuestro pueblo. Estamos aquí abriendo espacios porque estamos rompiendo el cerco mediático, todo aquello de que por siglos ha sido invisibilizado. Queremos también que se visibilicen nuestras luchas, nuestro pueblo. Por eso es de suma importancia este espacio, camarada Jesús, darle el espacio a nuestros hermanos de los pueblos indígenas porque han sido atropellados. Qué lamentable. Yo sí creía que el FMLN, cuando estuvo en el gobierno, firmó el convenio 169, pero seguramente, como tú decías, nos faltó muchísimo. Y yo pido disculpas, aunque yo no fui responsable de eso, pero a nombre de nuestro partido, por la falta de tener esa capacidad de estar a la altura de lo que nuestro pueblo realmente hubiese querido que hiciéramos. Pero como dice el dicho, el que no sabe es como el que no ve. Entonces, y lamentablemente quizás nuestros compañeros que estaban conduciendo no tenían esa claridad. Incluso tú nos decías la vez pasada de que no habían sido reconocidos todos los pueblos indígenas que están en el país, sino que solamente fue reconocido el Náhuatl Pipil. Y eso también es una deuda de nuestro proyecto político de reconocer, digamos, todas las reivindicaciones de nuestro pueblo y que nuestro pueblo sienta de que este es el instrumento de lucha para sus reivindicaciones. Y la tierra, por ejemplo, yo saludo incluso la iniciativa ya del presidente Gustavo Petro en Colombia, que va a iniciar con la reforma agraria. Entonces, esos son grandes pasos que se están dando. Por eso me alegra muchísimo que ahora en Latinoamérica ya tenemos
gobiernos amigos, México, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Bolivia, Colombia, ahora Brasil, y bueno, los otros gobiernos que aunque no son netamente de izquierda como quisiéramos quizás, pero no son tampoco de extrema derecha como Chile, que están, digamos, haciendo un cuerpo de fuerza en Latinoamérica que está marcando también por dónde tiene que ir el desarrollo, un desarrollo humano que no riña con, digamos, con los intereses de la vida del planeta y de la humanidad misma. Así que ya para irnos despidiendo, un saludo ahí final y un mensaje final, camarada. Bueno, felicitar nuevamente a los hermanos compañeros sindicalistas, pues hay que seguir en esa lucha, pero el sindicalismo que realmente ha estado siempre al frente porque sabemos que hay sindicalistas que también se venden, ¿verdad? Y que se han vendido, pues, pero hay unos que siguen allí, a pesar de todo, están al frente de las luchas y reivindicando los derechos de los trabajadores. También saludo a todos los hermanos, a Miguel, ¿verdad? Que por ahí puso un saludo también, un abrazo, y a todos los hermanos y hermanas que se conectaron, y a ustedes gracias también, ¿verdad? Por este espacio que nos ayuda a llevar a las casas, a llevar a nivel internacional estas aspiraciones que seguimos teniendo los pueblos indígenas para que el mundo viva en paz y también tengamos un mundo mejor. Así es que muchas gracias y abrazos. Muchas gracias a ustedes por atender también la invitación y estar aquí colaborando con nosotros para enseñarnos, porque estamos aprendiendo muchísimo. Yo estoy muy agradecido de estar reencontrándome con esas raíces que lamentablemente se nos habían desarraigado, pero estamos buscando los afluentes porque la vida también se encuentra, se busca. Ese es una ley natural de buscar la sobrevivencia y eso estamos haciendo aquí juntos. Y juntos vamos a poder hacer una fuerza colectiva que nos permita hacer las transformaciones. Así que muchísimas gracias, compañero Jesús Amadeo Martínez, por haber atendido la invitación, habernos dado tu tiempo, tu conocimiento, tu experiencia. Y quiero despedirme también haciendo una invitación al evento del 11 de noviembre que se va a estar conmemorando el punto de partida de lo que fue la gran ofensiva del 89 que marcó un quiebre, un antes y un después en la vida política de nuestro país y también de nuestra sociedad. Allá vamos a estar monitoreando desde esta plataforma, transmitiendo en directo todo el evento y también anunciar de que este jueves en el programa La Utopía Revolucionaria vamos a tener también a uno de los organizadores de ese evento, al comandante Ramón Suárez, comandante de la brigada Rafael Aguiñada Carranza, va a estar acá con nosotros para que nos dé más detalles de todo el evento y también, ¿por qué no?, rendir un homenaje a todos nuestros héroes y mártires que cayeron en esa gran batalla que marcó un antes y un después, como lo decía, porque la paz y la democracia en nuestro país llevan el sello del FMLN y la sangre de nuestros mártires. Así que muy agradecido, camarada Jesús Amadeo Martínez. Agradecemos también a la Solidaridad Internacional. Lo decía que mañana a la 1 de la tarde vamos a tener al compañero Marco Consolo, coordinador del equipo del Partido de la Izquierda Europea para Latinoamérica. Vamos a estar hablando también del triunfo de Brasil. Así que nos despedimos no sin antes invitar a toda nuestra militancia a sumarse a este esfuerzo de la militancia del FMLN en el exterior, el canal que está tratando de romper ese cerco mediático que le han puesto a nuestro pueblo. Exigimos la libertad para las y los presos políticos y a los inocentes que están sufriendo prisión. No más persecución política en El Salvador, dictadura nunca más. Proletarios de todos los países unidos, que viva el FMLN. Que viva.